Menos bla 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 y más realidad. El rollo de Paula Ramírez, qué gusto tenerte otra vez en el programa, aunque el tema de hoy me parece que es muy delicado, que es la reforma electoral que está por discutirse. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Diego, muy buenos días, a gusto Pati, qué gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Oye, pues, a ver, hoy inicia la discusión de la reforma electoral que plantea, entre otras cosas, la desaparición de los organismos estatales electorales. ¿Cómo ves el ambiente para esta reforma? Sí, pues efectivamente hoy inicia la discusión en el Congreso. La realidad es que ha habido diversas señales en torno a la posibilidad de que prospere la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. Pero a mí me parece relevante, Diego, pues dimensionar, aclarar, poner con sus letras lo que está proponiendo esta iniciativa para nuestra democracia. Creo que hay que ser muy contundentes al decir que lo que se propone, al menos lo que se envió desde el Ejecutivo Federal, insisto, es pues transformar nuestro sistema electoral y con ello reducir y menguar la vida democrática de México. Quiero decirles que creo que la iniciativa pues propone reducirlo prácticamente todo en nuestra vida democrática, tanto nacional como subnacional, como lo has mencionado, Diego, extingue a los institutos y a los tribunales electorales locales de las 32 entidades del país, que hemos garantizado elecciones libres y legítimas en los últimos 30 años, en un sistema que ha producido el periodo de mayor alternancia política en nuestra historia. Y para las entidades esta es pues es grave, creo yo, es por no decir que es contrario a nuestra Constitución y a nuestros principios fundacionales, pero en lo concreto lo que se está proponiendo es que los estados pues renuncien a sus facultades para emitir su propia ley electoral, para definir el tamaño de sus congresos, la composición de sus ayuntamientos, para administrar Lo que se propone es una recentralización, ¿no? En una república federal que en realidad pues cada vez tiene menos de federalista y más de centralista. Es decir, hay como es un rebote a ese centralismo que pues en la práctica hemos vivido desde que nació la república. Tal cual, es decir, la reforma pues propone, digamos, arrebatar a los estados la libertad para definir, para regular y para administrar su vida política local, que de prosperar pues será controlada desde el centro. Estamos hablando, insisto, de la definición básica del tamaño de sus congresos, de la composición de sus ayuntamientos. Fíjate que, por ejemplo, la reforma propone que los municipios con población menor a 60,000 habitantes tengan solamente una regiduría y pues solamente en Jalisco, como botón de muestra, 105 de los 125 municipios tienen menos de 60,000 habitantes. Y esto es lo que ocurre en la mayoría de los municipios del país. ¿Y qué consecuencia concreta tiene esto? Pues que cancela toda pluralidad, contrapeso y equilibrio político en los municipios, en los ayuntamientos. Por solo mencionar una de las propuestas que efectivamente pues nos conducen a una centralización extrema y onerosa, como bien lo dice la propia Comisión de Venecia en la opinión que emitió el día de ayer en torno a la iniciativa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Gracias. Sí, Paula, buenos días. A gusto. Gracias por estar con nosotros. Sí, luce peligroso porque tendríamos que preguntar y lo que ya mencionabas, y los estados libres y soberanos y la idea de república y la voz de sus partes de esta república. Creo que esta reforma es la muestra más clara, más allá de la relación económica y más allá de las relaciones internacionales. Esta es la muestra más clara de que busca imponerse un solo mando
para todo el país, una sola manera de entender las relaciones políticas, y es peligrosísimo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque decimos hay que defender al INE, y no es por defender únicamente al INE, es justo por defender estas ideas. Están pasando por nosotros. ¿Qué van a hacer los senadores que representan a los estados? ¿Qué van a hacer los diputados que representan a los distritos, a las personas en esos distritos? Plegarse, incluidos los de Morena, los del partido gobernante y sus satélites. ¿Pero qué podemos hacer? Sí, lo dices muy bien, Augusto. Mira, yo creo que lo que podemos hacer es levantar la voz, señalar los riesgos que esta iniciativa plantea para nuestra vida democrática. Nosotros, desde los organismos públicos locales electorales, los 32 OPLE, hemos estado participativos, pues en cuanto foro se nos ha permitido participar. Estuvimos en el Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión. Tuvimos un foro aquí en Jalisco a propósito de la reforma, emitimos un pronunciamiento, hemos escrito artículos, desplegado pues diversas formas de manifestar esos riesgos que son muy graves, creo yo, porque suponen, insisto, desmantelar un sistema electoral que ha producido gobiernos legítimos en los últimos 30 años, ya ha posibilitado, y esto es muy importante, amigas y amigos, ha posibilitado la transmisión pacífica de los poderes públicos electos por voto popular en todo el país y a todo nivel. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo bien importante por ofrecer datos, estadística, hechos documentados para acreditar esta realidad. Más de 55,000 cargos locales, entre ellos 55 gubernaturas, 93 congresos, casi 6,000 ayuntamientos, la Presidencia de la República, el Senado y 3 veces la Cámara de Diputados han sido electos bajo el manto del sistema electoral actual, del cual, también hay que decirlo, todos los partidos políticos han sido beneficiarios. Entonces, me parece que es muy importante que tanto las autoridades electorales, pero también el resto de los sectores de la sociedad, porque finalmente pues el régimen democrático es de todas y todos, y nos corresponde a todas y a todos defenderlo. Entonces creo que es importante pues ir a preguntarle a los distintos sectores pues qué están pensando en torno a esta iniciativa y cómo se va a plantear Jalisco, cómo se van a plantear nuestras representaciones políticas en el Congreso de la Unión, entre otras cuestiones, porque insisto, si prospera este proyecto de reforma, pues sí vamos a haber acabado con una construcción institucional que en México nos costó décadas y que sería muy costoso, insisto, para el país. Hola Paula, buen día. Patricia Gallardo. Justamente como mencionas, creo que es labor de todos, incluyendo y principalmente de nosotros los ciudadanos que participamos en esto, el informarnos y el poder levantar la voz, pero irónicamente creo muchas veces a los ciudadanos les parece lejanos cuando se habla de cifras, cuando se habla de estadísticas. ¿Dónde se puede informar la gente de mejor manera como para entender el cómo les va a afectar esta reforma en caso de aprobarse? Sí, mira, nosotros los OPLE, los 32 OPLE del país, los 32 institutos electorales, construimos un documento denominado Aportaciones para la discusión de una reforma político-electoral desde las entidades. Se encuentra publicado en la página de internet del instituto, ipcjalisco.org.mx, y ahí pueden consultar pues sí, estadística, datos, pero también muchos argumentos en torno a la funcionalidad y la relevancia de nuestro sistema electoral actual, porque creo que dimensionando o comprendiendo lo que hemos logrado y lo que tenemos hoy en día en nuestro país, es que podemos también comprender pues lo que podemos perder. Se habla de un ahorro que se busca con esta iniciativa de reforma, pero pues yo sostengo que este ahorro es ficticio, porque la desaparición de las instituciones electorales, tanto de las locales como la disminución del aparato operativo del Instituto Nacional Electoral, no desaparecen las funciones que tenemos
Claro. las autoridades electorales. Alguien va a tener que organizar las elecciones para las gubernaturas. Alguien va a tener que organizar las elecciones para las diputaciones locales y ese gasto permanecerá de todos modos. No se organizan solas. La pregunta es quién manda. ¿Perdón? Las elecciones no se organizan solas. La pregunta va a ser quién manda, y va a ser un mando único. Eso me parece que es riesgosísimo. Exacto, y lo que tenemos hoy en día construido pues son un entramado de instituciones autónomas, independientes, profesionalizadas, expertas en lo técnico y en lo jurídico para conducir muy complejos procesos electorales que, insisto, pues en nuestro país han garantizado, y eso es sumamente relevante, yo digo que hay que decirlo y repetirlo, la transmisión pacífica de los poderes públicos en nuestro país. ¿Cuánto le costaría al país no tener elecciones legales y legítimas? Eso es lo más costoso. Postelectoral? Claro. Paula, muchísimas gracias por estos minutos para decir las cosas. Paula Ramírez Jorne, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Seguiremos atentos al tema. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias a ustedes por el espacio y la atención. Un abrazo. Un abrazo, Paula Ramírez. Híjole, sí, hay que seguir muy, muy de cerca esta discusión.